Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de BeFitBus. Hoy os traemos un tema un poco controversial en el que vamos a hablar sobre la carrera de INEF, los licenciados en INEF, en CAFID, en Ciencias del Deporte y el mundo de la musculación, el mundo del crecimiento muscular, el mundo del fitness, de la hipertrofia y cómo están relacionados entre sí. Así que nada, sin más dilación, dentro intro. Antes de comenzar con el vídeo, queremos dejar claro que nuestras opiniones y conclusiones están basadas en la investigación de planes de estudios, tanto por parte privada como por parte pública de las universidades. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos construido lo que ahora os vamos a contar. Lo que hemos observado tanto en planes de estudio públicos como en planes de estudio privado es que durante todos los años se centra en un campo, en un aspecto demasiado amplio del deporte, es decir, el deporte es muy amplio, existen muchos tipos de deporte y sobre todo en este grado de CAFID se centran sobre todo en deportes como puede ser el fútbol, como puede ser baloncesto, atletismo, es decir, en deportes que están muy alejados del mundo del culturismo o del mundo de la musculación, ¿no? Donde es muy importante factores como puede ser el factor de la nutrición, el factor psicológico y sobre todo el factor de la experiencia. Lo que hemos podido observar también es que una gran parte de las asignaturas se centran mucho en la historia del deporte, en la historia de la actividad física y del deporte, y también hay muchas asignaturas que se centran en la parte docente, ¿no? Sobre todo en la parte docente de personas mayores y de personas de niños, de personas pequeñas. Con lo cual estas asignaturas nos parecen que no son muy enfocadas hacia lo que estamos buscando, que es hacia aprender sobre el mundo de la musculación, el mundo del culturismo o el mundo de la estética. Algo que muchas personas que preparan atletas, ¿no? Sobre todo en el mundo del culturismo, de la nutrición, se creen que estas personas tienen que llegar a bajo nivel en el sentido de conocer la estructura bioquímica de los alimentos, conocer el detalle, el microdetalle del entrenamiento muscular, de la parte más mínima de la que está formado el músculo hasta llegar al nivel de la molécula. Desde nuestro punto de vista, esto es un enfoque incorrecto. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estudias sobre gestión de proyectos, tú no llegas al nivel del estudio de cómo está programado el software hasta llegar al nivel código, ¿no? Tú más que nada ves las herramientas, ves qué herramientas tienes en ellas y buscas la adaptación de esas herramientas al sujeto en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que ser un genio, ¿no? Para conocer la tabla de macronutrientes, saber que existen proteínas, hidratos de carbono y grasas, qué aporta cada uno, qué vitaminas y qué minerales. Eso está perfecto, eso está sobre un libro, ¿no? Eso no hace falta ir a la universidad para aprenderlo, lo puedes buscar en internet. Lo que sí hace falta en la universidad es cómo mezclar esos alimentos, cómo aplicarlos, a qué sujeto, en qué condiciones y qué objetivo. Nosotros nunca abogamos por el control total de macronutrientes como una base para hacer planes alimenticios. ¿Por qué? Porque cada sujeto es un mundo, cada sujeto en cada situación es un mundo, con lo cual partir de una base de que ciertas calorías, ciertos macronutrientes van a funcionar nos parece un enfoque incorrecto. Si fuera tan sencillo, los planes nutricionales lo haría una máquina, lo haría un ordenador y no haría falta entrenadores que estén detrás de ti, que te motiven, que sepan en cada momento lo que necesitas y no hay que llegar al nivel microdetalle de cada una de las cosas que tienen los diferentes alimentos para darte cuenta de la utilidad que tienen ellos. También algo que queremos remarcar es que la mayoría de las universidades, por no decir todas, están desactualizadas o simplemente ofrecen contenido nulo sobre musculación, sobre cómo crecer muscularmente, la hipertrofia, los entrenamientos de fuerza a nivel de alto rendimiento. Por lo tanto, si quieres aprender dentro de este mundo, la optativa que nosotros vemos más viable es contratar a un preparador, aprender de él todo lo posible y cursos privados, cursos en empresas privadas que te den aparte esos conocimientos que no te dan en las universidades. Porque no sabemos muy bien por qué, pero el mundo de la musculación, el fitness, el crecimiento muscular no está contemplado en las ciencias del deporte, pese a la gran relevancia que está teniendo últimamente, pese al gran crecimiento que está teniendo esta industria. Las universidades siguen sin actualizarse y pues la gente que sale de esta carrera, de las ciencias del deporte, de CAFID, salen muy inexpertos en este asunto, sin embargo, luego quieren ejercer como preparadores en este mismo campo. Y de ahí que luego pues haya problemas con los atletas y los preparadores, con los preparados, con las dietas, con la nutrición, etc. Además, y sin querer que nadie se dé por aludido, no nos dirigimos a nadie en específico, pero en el tema de la nutrición, muchos de estos preparadores, entrenadores personales, asesores personales online,
que salen de la carrera de ciencias del deporte, muchos quieren abarcar, pero no pueden, porque se quieren encargar también del tema de la nutrición. Y otro de los temas importantes que hay en la carrera de ciencias del deporte es que no se ve prácticamente nutrición. No sé si me parece que había una asignatura como optativa de nutrición deportiva en el último curso, pero no se ve nada en detalle realmente sobre qué es lo que se necesita a nivel nutricional para conseguir un buen físico, o para conseguir un físico grande, un físico estético. Y es otro de los problemas que existen actualmente, porque luego te encuentras auténticas aberraciones en preparaciones de este tipo de gente, hasta el punto en el que antes de un campeonato de culturismo, pues ves que el entrenador, el licenciado en ciencias y actividades físicas y deportivas, le pone en la dieta una botella de vino el día de antes de un campeonato, no sabemos por qué, pero bueno, pues una botella de vino y nada, para llegar un poco contentillo, perder la vergüenza en tarima, no lo sabemos, el chaval tendría miedo escénico. Ahora bien, me gusta el mundo del fitness, me gusta el mundo del culturismo, quiero dedicarme al culturismo. ¿Cómo lo hago? El culturismo, todo lo que sabemos hoy en día del culturismo, la mayor parte de las cosas que sabemos del culturismo vienen de Estados Unidos, es decir, nos vienen con cierto retraso, de ahí que la industria del fitness en Estados Unidos sea pionera y que casi todos los atletas que están en grandes posiciones sean culturistas americanos. ¿Cómo dices entonces? ¿Que tengo que coger y contratar a un preparador americano que me va a valer $1000 mensuales? Pues bueno, muchos preparadores españoles, los top de preparadores españoles, han hecho su trabajo por nosotros. Ellos han contratado a preparadores americanos, se han preparado a ellos mismos y han experimentado de los mejores preparadores americanos cómo son sus preparaciones de competiciones, preparaciones para estar fuertes, para tener una masa muscular sólida y para mantener un aspecto físico pues duro, rocoso y el físico que todos sueñan cuando buscan un entrenamiento en el gimnasio. Hoy en día hay preparadores muy punteros en España. De hecho, ahora mismo han sido los campeonatos de la NPC, de la IF Pro League en España, y se ha demostrado, ¿no? Se han afianzado preparadores como puede ser Francisco Espín. Es un preparador que, bueno, si habéis tenido la oportunidad de acudir a algún seminario suyo, en ningún seminario se centra en la parte nutricional, la da por supuesto que todo el mundo sabe de macronutrientes, de timing, de micronutrientes, sino se centra muchísimo más en la parte emocional, en la parte de la experiencia y cómo él ha ido aprendiendo. Él estudió los típicos cursos de monitor de entrenamiento, entrenador en sala de musculación, y él dijo que esos cursos él no había aprendido nada, simplemente había aprendido la base, que la base la puedes aprender ahora mismo leyéndote algún curso en internet, yendo a un gimnasio, escuchando a la gente, y en base a eso él empezó a prepararse con preparadores como pueden ser Joe Meadows, Chris Aceto, y de todos ellos y cada uno fue aprendiendo diferentes conceptos que los ha ido extrapolando a cada uno de los atletas. Y él se centra mucho en que cada atleta es diferente, entonces lo que vas aprendiendo a lo largo del tiempo, la experiencia que te va dando, es cómo adaptar cada una de las cosas, las situaciones personales del atleta, su físico, lo que él va viendo, cómo va adaptando toda esta alimentación a ese atleta. Lo que queremos decir con esto, y lo decimos desde nuestra experiencia, al conocer a varios preparadores que vienen de esta carrera universitaria, es que la mayoría de ellos generalizan. Utilizan la ciencia, que en ningún momento decimos que esté mal, para nada, todo tiene una base científica en esto y hay que tenerla en cuenta, pero todos generalizan desde la ciencia sin llegar a personalizar los planes y las maneras de tratar a los clientes o a los atletas. Y eso creemos que es un error, porque es cierto que la OMS nos dice que hay que utilizar 2 gramos por kilo de músculo de proteína al día. Sí, pero no es algo general y cada vez se está viendo que 2 gramos se queda en una cantidad insuficiente. Y muchas personas, la mayoría de los atletas, la mayoría de la gente que te encuentras cuando te metes en el entorno del fisicoculturismo o simplemente del fitness, te das cuenta de que con 2 gramos no sirve para crecer, no sirve para ganar masa muscular de manera significativa. Y eso es un error que creemos que se debe solucionar. En relación a lo que acaba de decir Jorge, una persona y un gran preparador español actual del momento es Roberto Castellano. Él es una persona que tiene estudios universitarios superiores y él siempre coge con pinza los estudios y dice: los estudios están muy bien, son la base, pero luego mi experiencia y la experiencia tanto con la gente que me he preparado como con la gente que he preparado es que no todo lo que dicen los estudios es correcto. La base está ahí y la base hay que aplicarla, pero luego hay grandes modificaciones. Un ejemplo de ello es que Roberto Castellano aboga por un consumo alto de proteínas si tu objetivo es conseguir una masa muscular consistente y adquirir un tamaño considerable. Él de hecho habla mucho de que aparte de sus
dosis de proteínas de 200, 300 gramos brutos de carne, por ejemplo, de pollo por comida, le añadía 100 gramos de suplemento de proteína aislada que iba tomando a lo largo del día con las comidas, que cumplía un poco también la base científica que dice que la proteína de leche tiene un aminograma muy completo y mejora la absorción de los aminoácidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que al final siempre nos estamos dando cuenta que la base científica es muy importante, pero la experiencia es un mundo muy diferente. En la colación un poco, hablando de estos preparadores que he comentado anteriormente, como es Fran Espín, como es Miguel Ángel y como es Roberto Castellano, también puede estar un gran referente que es Raúl Carrasco, también es un preparador que basa mucho, sus discursos son muy científicos, pero a la vez es un preparador, ¿no? Y ha sido un atleta que ha estado compitiendo en el Olimpia, peleando con los más grandes del mundo, en el mundo del culturismo, en el mundo de las 212 libras, y cuenta mucho su experiencia y te habla mucho sobre la parte en la que ¿qué hice yo para ponerme más fuerte, ¿no? Al final las técnicas de entrenamiento son muy grandes, el culturismo ha ido evolucionando mucho en los últimos años, sí que es verdad que al final lo que se ha aprendido del culturismo es que lo que se entrenaba en los años 90 funcionaba, ¿no? Funcionaba. Sin embargo, también te das cuenta de que hay otras técnicas que funcionan también y permiten mantenerlo más a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, puede ser Ronnie Coleman con su técnica de entrenamiento heavy duty, una técnica realmente efectiva. Movías pesos muy exagerados. El problema que tiene es que es una técnica que al cabo de 2 años acaba siendo muy lesiva y ahí vemos un poco las consecuencias, ¿no?, de esos entrenamientos tan salvajes y tan bestias que le permitieron tener un tamaño brutal, pero que hoy en día pues, le ha dificultado un poco su calidad de vida. Entonces, en base a todo esto, a cómo ha evolucionado el fitness, pues al final uno elige el camino, ¿no? Cada preparador tiene un poco su metodología, que al final está basado sobre todo en experiencia y en la historia un poco de cómo ha evolucionado el mundo del fitness. Y bueno, después de hablar sobre todas las conclusiones que hemos ido sacando, también queremos hacer un pequeño apunte sobre el intrusismo laboral, que es algo que dentro del colectivo de las ciencias del deporte también hacen mucho eco de sus quejas. El intrusismo laboral, desde mi punto de vista, ya no desde el de Bifitbus, del de Adri, mi opinión personal sobre el intrusismo laboral, tanto en el mundo del deporte como en cualquier otra industria, es la excusa del inseguro. El intrusismo laboral se utiliza por aquellos que simplemente no se ven capaces para conseguir sus objetivos, pues en el mundo de las ciencias del deporte, pues para aquellas personas que no tienen el físico necesario para dar ejemplo y así captar clientes y crear su propia comunidad, por aquellas personas que realmente no saben del tema, que realmente se ven inseguros a la hora de preparar a la gente y bueno, pues se lo ponen como excusa para sentirse mejor y decir que no tienen clientes porque hay intrusismo laboral, porque otra persona con un mejor físico que el suyo, que no saben ni siquiera si trabajan más que ellos, pues le quita a los clientes o se lleva a la gente. Yo al final abogo por el trabajo bien hecho, ¿no? Y el trabajo bien hecho se demuestra cuando pues, tus clientes, ¿no?, tus amigos, las personas a las que preparas, te recomiendan porque tu trabajo está bien realizado. Es decir, para mí el ser un buen preparador no tiene nada que ver con los estudios que hayas realizado, tiene más que ver con la curiosidad, con cómo te has movido en el mundillo. Es decir, la gente se cree que por invertir en unos estudios universitarios, por ejemplo aquí en España, que puede haber invertido en todas las matrículas en 4 años 5.000 euros, por ejemplo, que es más válido que una persona que ha tenido preparador durante 5 años, que ha estado compitiendo, que ha estado viajando y que igual sus gastos en todo esto son muy superiores a ese dinero, ¿no? Y sobre todo que verdaderamente ha focalizado su formación en lo realmente interesante que es para lo que él estaba interesado, que es el mundo de la musculación. Con lo cual, el intrusismo laboral en este deporte para mí es de aquellas personas que no tienen ni puta idea, que juegan con la salud de las personas y por supuesto que creemos que en el mundo actual eso tiene unas consecuencias, es decir, las personas que trabajan mal tarde o temprano fracasan. Sin embargo, yo jamás cogeré a Fran Espín y le diré, como no tienes CAFID, no me voy a preparar contigo. Al igual que yo no cojo a mi jefe, que me está instruyendo en una formación de, por ejemplo, de gestión de proyectos, y le digo que no ha estudiado gestión de proyectos, que él ha estudiado Derecho, con lo cual su opinión no es válida, porque sería por mi parte, pues cuando obviamente me da 200 vueltas en gestión de proyectos, 200 vueltas en el ámbito financiero, con lo cual al final creo que también es un problema muy de la titulitis española, ¿no? El hecho de que has estudiado y en base a lo que has estudiado no te categorizan. Cuando en realidad yo, más que eso es, demuéstrame que lo que estás haciendo funciona, demuéstrame que funciona a corto, a medio o a largo plazo. Es decir, tú me dices, esto funciona a medio plazo. Lo comprobamos y lo vemos, ¿no?
y entonces olvidar un poco el tabú ese de intrusismo laboral, que sobre todo se da en el mundo del entrenamiento, y en el mundo de la nutrición es el mundo donde más se da. Y yo coincido un poco con la opinión de Jorge, y es porque realmente se tienen a unos egresados que no tienen ni idea de nutrición, ni idea de entrenamiento. En entrenamiento se dan la técnica de la pirámide descendente 12-18-6, que está muy bien, pero es como sumar 2 más 2, ¿no? En matemáticas. Y en nutrición se sigue con los tabús de que más de un huevo diario sube el colesterol, que el colesterol está provocado por un consumo excesivo de grasas, bueno, demasiados tabús que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y que por desgracia siguen vigentes, pero sí que creemos que también debido a sobre todo muchos cursos y muchas formaciones por personas, digamos por entidades privadas o por gente muy interesada en este sector de la industria del fitness, que está poco a poco sacando sus propios cursos y que sí que están mucho más focalizados hacia el culturismo, hacia el mundo del fitness, sobre todo con el manejo de las redes sociales, y cada vez se está pudiendo pues tener más opciones de aprender de este tipo de personas, que son personas con experiencia y personas que te muestran el punto de vista desde la realidad, no desde lo que pone en un libro y una fórmula, porque como siempre digo yo, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero la realidad a veces es muy diferente. Entonces, lo que venimos a decir es que una persona que obtiene resultados, una persona que consigue resultados con sus clientes y con sus atletas, no se va a estar preocupando de si hay otra persona que no tiene título y le va a quitar trabajo. Una persona que es buena, una persona que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo a aprender sobre un tema, tenga título o no, va a tener la seguridad en uno mismo para no preocuparse por un posible intruso que tarde o temprano acabará fracasando porque no va a tener esos resultados. Bueno, chicos, esperamos haberos abierto un poco los ojos, o más que nada, más que abrir los ojos, ¿no? Porque la verdad absoluta no la tenemos, ni mucho menos, haberos dado otro punto de vista. Si tenéis cualquier comentario o sois personas que estáis estudiando INEF y estáis en contra de lo que estamos diciendo, o tenéis otro punto de vista diferente y creéis que sí es verdaderamente útil porque sí se está abriendo camino, o nos dais la razón, o nos queréis preguntar cómo nosotros aprenderíamos, qué preparadores cogeríamos, de qué nos formaríamos, qué cursos haríamos, pues no dudéis en ponerlo en los comentarios de YouTube, o puedes directamente escribirnos un mensaje privado por Instagram y estaremos encantados de responderos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Bueno, antes de comenzar con las diferentes partes que hemos analizado en el vídeo, en base a eso, pues vamos a dar nuestra opinión con nuestra formación que tenemos, si no tenemos ninguna, como planes de estudio de universidades privadas. ¿Qué pasa, coño? Sí, va bien.